nos vamos a dedicar a charlar sobre arte medieval. Vamos a tomar los distintos movimientos y vamos a tratar de, resumir en este ratito 10 siglos de arte. Y para eso nos visita Martín Isidoro, que es historiador del arte, de la Cátedra de Historia del Arte de la Universidad de Buenos Aires. Por supuesto, le agradecemos muchísimo su presencia. Yo les agradezco a ustedes por la invitación a esta charla. Bueno, nos vas a acompañar en este recorrido a ver cómo pensó el hombre medieval su relación con la belleza y con el legado cultural a través del arte. Así que, bienvenido. Gracias. Dijo el Papa Francisco: es una belleza, la del arte, que es buena para la vida y crea comunión, porque une a Dios, al hombre y a la creación en una sola sinfonía, porque conecta el pasado, el presente y el futuro. Si pensamos en la cultura medieval, en las ciudades medievales, en la Europa medieval, tenemos que pensar también en toda la producción que en estas ciudades se desarrolló respecto de cómo vivían y lo que querían mostrar como muestra de su espiritualidad y lo que para nosotros hoy es el arte medieval. Más de 1000 años, ¿verdad? Entonces, en estos 1000 años hay un cambio, hay cambios profundos en esta cultura que hoy la podemos leer como cambios de estilos, como cambios de gustos, pero en el fondo la funcionalidad de muchos de estos edificios no ha cambiado. Entonces, veamos, aunque abreviadamente, un poco de este recorrido a través de grandes 4 bloques que el arte medieval tiene, desde la herencia romana en este primer arte cristiano, luego la etapa carolingia y otónica, siglos 9, 10, 11, y que se solapa con el románico del 11 al 12, 13, y que desde el 12 el gótico hasta el 15 y más allá también ha producido. ¿Qué les parece? Perfecto, yo creo que además es interesante saber que gran parte de, sobre todo de la edificación, es una edificación que está vigente y que se ocupa y aún hoy forma parte de la vida cotidiana de las personas. Entonces no es que quedó, si bien muchas de esas cosas pueden estar en museos y demás, pero hay gran parte de los monumentos que se ocupan en la cotidianidad, y me parece que eso tiene un valor agregado, porque nos permite una vivencia mucho más acabada de lo que sería para el momento del arte. Periodización que hacemos, que después vamos a ir desarrollando de acuerdo a... Más didáctico. Claro, que es una cuestión didáctica. También tiene que ver con esa concepción de la Edad Media, que, a ver, ¿cuándo comenzó la Edad Media? ¿La Edad Media comenzó realmente en el 3, en el 4, en el 5 o comenzó en el 8? Y me parece que esta primera etapa podríamos charlar también sobre esto, porque muestra un poco la discusión histórica que hay siempre sobre esto. El primer arte cristiano, ¿no?, es difícil encontrar en Buenos Aires, pero si vamos a una ciudad del norte de Italia, por ejemplo, o más que nada en la península itálica, ¿no es cierto?, ¿qué podríamos decir como para caracterizar una especie de kit o identikit del arte paleocristiano? Sí, y además un identikit, como un kit mínimo, diría yo. Sí. Yo empezaría por las grandes catedrales o grandes basílicas del cuarto, que son las constantinianas, y sería el primer San Pedro, que ya no lo tenemos. No lo tenemos más. Pero sin embargo hay dentro del ámbito de Roma grandes basílicas, o sea, sus grandes basílicas, San Lorenzo o Santa María Maggiore, que uno puede tener cierta idea de cómo eran esos espacios, esos ambientes. Eran grandes edificios, ¿no
nosotros pensamos en cuadras, una cuadra y algo más por ahí, en distancia de toda esa edificación. Tenían etapas constructivas que era la zona de ingreso, que daba una preparación a una segunda parte de estos edificios, que eran las basílicas propiamente dichas, y luego de esta preparación uno ingresaba al edificio sagrado y a posteriori, cuando más se acercaba a la zona del altar, como pasa actualmente en muchas de nuestras iglesias, estábamos en el espacio más sagrado de toda la construcción. O sea, yo desde la calle paso por un patio, un atrio, ¿ahí a dónde me dirijo? Ahí yo ya me dirijo a un nártex, que es parte de este atrio, pero ya me da un espacio de transición mucho más cercano al edificio, y luego ya entramos al edificio propiamente. En el nártex todavía no entré. Luego sí entro a los pies de la nave, que es un largo cajón, ¿no es cierto? Largo. Estoy a los pies de la nave y ahí, ¿qué perspectiva tengo? Son iglesias que se las llaman también columnares, porque en realidad todo nuestro camino hacia el altar está acompañado por una columna tras otra. Entonces, lo que es interesante es que tenemos una perspectiva muy directa hacia el altar. O sea, lo que se busca es visualizar el altar, no como posteriormente cada una columna cumplirá su función visual, digamos, sino está dirigido hacia el altar, que sería el centro del sacrificio, ¿no? Exactamente. De alguna manera. ¿Y cómo estaban ornamentadas? Bueno, acá es interesante porque uno tiene que pensar de alguna manera en una pequeña caja de joyas. ¿Por qué? Porque en realidad... Una gran caja. Sí, bueno, Sí, una gran caja de enjollada, seguro. Bueno, la idea era que muchas veces tenemos mosaicos que van acompañando este trayecto. Por encima de las columnas se elevan paredes, y ahí sobre ese muro encontramos iconografías que está justamente generada a través de esta técnica del mosaico. Un ejemplo bellísimo en Ravenna es San Apolinar Nuevo, ¿no? Que tiene mucho mosaico. Claro, en ese sentido aquí hago una pequeña acotación, que estas iglesias, nosotros estamos en las del cuarto, estas son iglesias del quinto, que empiezan a ser un poco más compactas, el diseño empieza a ser mucho más simplificado. Sí, seguimos encontrando estas mismas cosas que encontramos en estas primeras grandes iglesias constantinianas, pero en estas del quinto son un poquito más compactos. Se redujo la cantidad de gente que entran en estos espacios, pero se multiplican las iglesias. ¿Por qué decís constantinianas? Constantiniana porque justamente Constantino fue el que dio este puntapié inicial a la posibilidad de que el cristianismo fuese después del edicto de tolerancia, una religión tolerada, y a posteriori con Teodosio una religión oficial del imperio. Desarrollados entre los siglos IV y IX, el paleocristiano, el carolingio y el otónico fueron los tres primeros estilos artísticos del mundo cristiano. Ahora, ¿qué relación tiene la construcción de estas grandes basílicas con las catacumbas, con los restos de los mártires y demás? Porque la mayor parte de ellas están edificados en honor a los mártires, digamos, de las persecuciones. Sí, en realidad hay un proceso por el cual
acá tendríamos que citar a Juliano el Apóstata, que dice, pero es interesante lo que dice. Dice, nos están llenando los galileos, como los nombraba despectivamente a los cristianos, de muertos la ciudad. Y acá está el proceso que empieza a ver. Todos los cementerios que durante el Imperio Romano se colocaban, en general, esto es una gran norma, por fuera de las ciudades, empieza a entrar a la ciudad, pero no todo el cementerio, sino estas personas santas y específicamente a determinadas iglesias. Entonces, esa es la transición que tenemos de estos espacios que antes estaban separados, estos espacios de los muertos y la vida en la ciudad, a una vida mucho más unida. Y esto se dio en la Edad Media, o sea, la Edad Media justamente la característica básica es esta. Exactamente. Es la unión de la vida y la muerte, y es el cementerio en torno al convento, en torno a la iglesia, en torno al camposanto. La tumba de un santo, de un apóstol, de una reliquia. Pero no importa, una persona común, ¿dónde se entierra? Claro, ahí empieza el tema. Ahí está. Empieza el problema. La persona común se va a enterrar de acuerdo a la familia o de acuerdo al lugar, si es un campesino, de acuerdo al lugar social que tenga, dentro de la iglesia de la pequeña capillita o en torno a ella. O sea, no existe el cementerio extramuros, sino existen los cementerios dentro de la propia vida, digamos, cotidiana. Hay que pensar qué es un santo. Un santo es una persona que está muy cercana a Dios. ¿Y qué pasa? La gente común, al morir, lo que deseaba era estar cerca de ese santo que iba a interceder por él en el otro mundo, en el juicio final, no en el fondo. Entonces, también esto explica por qué las iglesias empiezan a ser iglesias enterratorios. Y además el hecho que se transforme, digamos, la Eucaristía en el altar, esto también forma parte, porque si yo estoy cerca del lugar donde se convierte el cuerpo y la sangre de Cristo, evidentemente estaré más cerca de la posibilidad de la salvación. Los altares o los lugares más requeridos son los lugares más cerca del altar. Y que estos altares están muchas veces asentados sobre la tumba. Ahí está, sobre las tumbas de los... Como San Pedro, más allá que el San Pedro de hoy o San Pablo de hoy no son efectivamente los edificios constantinianos, que eran muy grandes, muy importantes, porque el emperador tenía suficiente dinero como para hacer obras de real envergadura. Muchas de estas iglesias, estas basílicas como planta, asientan sobre la tumba del santo el altar. Entonces une la figura del mártir a la figura del sacrificio de la misa. El Buen Pastor permanentemente aparece como uno de los mosaicos principales, que por supuesto que son de diferente factura. O sea, en Rávena seguramente los mosaicos alcanzan una maravilla de técnica, mientras tanto a veces en los lugares más occidentales, algunos lugares de Provenza, en realidad los mosaicos son de factura mucho más sencilla. Entonces San Vital de Rávena tiene importantes mosaicos, los baptisterios raveneses o el de Roma.
baptisterio? Porque también tenemos que mostrar nosotros qué tenemos. La gran planta, claro, y el baptisterio, que en general está fuera está exento, está fuera de la planta de la iglesia. El baptisterio cumple la función que hacemos hoy, de ser un catecúmeno de alguien que no pertenece técnicamente a la comunidad cristiana a ingresar de pleno derecho a través del agua bautismal. Que eran por inmersión. Era por inmersión, es por inmersión lo que pasa es que en el siglo IV, V, VI, muchísimos pueblos que no eran cristianos empiezan a convertirse para poder pertenecer de alguna manera a esta mega comunidad que va a ser el viejo imperio romano, que ya está crujiendo para caer, y la naciente comunidad de la Christianitas, la cristiandad, que se va a partir políticamente en reinos neolatinos, el reino franco, los ostrogodo, visigodo, etc. Pero el baptisterio es un lugar muy importante donde se produce la ceremonia de paso. Carlomagno fue uno de los monarcas de mayor prestigio de la Europa occidental. Coronado por el Papa en la Navidad del año 800, emperador de los cristianos, amante de las artes, mandó a construir numerosas iglesias. En ellas, el imperio carolingio se sintió profundamente romano y cristiano. Esto que nosotros vemos, digamos, en el comienzo, en el fin del Imperio Romano, el comienzo de la Edad Media, y que se mantendrá, por supuesto, en Oriente y demás, va adquiriendo características diferentes o va incorporando otras características con lo que podemos decir el primer renacimiento dentro de la Edad Media, que sería el periodo carolingio. Ahí ya nosotros vamos a tener otro arte. Otro arte. Aunque toma características toma características orientales y toma características, digamos, romanas, pero va a tener otra. ¿Cuáles serían las características básicas de ese arte carolingio? Bueno, acá hay que pensar, empecemos a pensar en un tema constructivo. ¿Qué pasaba con las primeras basílicas de las que estuvimos hablando? Eran columnas tomadas de espolia, o sea, robadas de otros edificios. Y claro, y colocadas para armar un edificio. Acá vamos a volver a la construcción en piedra, o sea, la piedra que se corta para hacer un ladrillo, edificio. Ya es piedra. Ya es piedra. Y esto está uniendo de alguna manera con una parte de la construcción de la antigüedad que continúa en Oriente, pero que obviamente también se estaba dando en la zona occidental durante la época romana. Acá estamos enganchando justamente con esa tradición constructiva. Por eso es correcto lo que estabas diciendo de esta unión, no solamente del mundo romano, sino del mundo si nosotros vemos Aquisgrán. Claro. Vemos la capilla palatina de Aquisgrán. Que es del 9. Bueno, pero esa capilla palatina tiene elementos que nosotros podemos decir clásicos, claro. Tiene elementos bizantinos de poder. Y tiene exactamente, es una imagen de poder. Acá comienza a aparecer otro tipo de arte que sería más bien, que tiene que ver con la iluminación, que tiene que ver con la labor en los escrituros monásticos, las cubiertas de los libros, la miniatura, el marfil y en oro. El arte carolingio, tanto como el otoniano, han desarrollado muchísimo esto. Y bueno, es la puerta que queda abierta para meternos en el mundo del románico.
Desde los inicios del cristianismo, los textos sagrados fueron escritos para su preservación y difusión. El primer cristianismo se distinguió de la sabiduría helenística y judaica al dejar de usar el rollo de pergamino o papiro, de dificultoso traslado, consulta y conservación, por el códice. El códex o códice conformaba una serie de hojas de pergamino doblada en pliegos y cosidas por sus lomos, conformando lo que hoy llamamos libro. Desde el siglo V, evangeliarios, Biblias, salterios y también numerosos textos de la antigüedad fueron copiados en forma manuscrita en los scriptoria, que eran los gabinetes de elaboración e iluminación de códices en numerosos monasterios. Estos libros no estaban destinados para la circulación comercial, sino que se usaban en los oficios divinos, para la consulta de juristas o para regalos, dado el alto valor de estos ejemplares por su complejo proceso de elaboración. En el scriptorium, el diseñador distribuía los espacios para las imágenes, sabiendo que cuantas más ilustraciones hubiera, más alto sería el valor de la obra. El copista dedicaba largas y agotadoras jornadas copiando de un original el texto a reproducir. Pasaba luego a un rubricador que agregaba los títulos y finalmente la obra quedaba en manos del artista, el iluminador, que era quien transformaba un libro en una obra de arte digna de reyes y pontífices. En las ilustraciones se podía colar la crítica social o la fantasía creativa del iluminador, enriqueciéndolas. Algunos folios estaban teñidos de púrpura, indicando el altísimo valor material del encargo. Otras veces, para las iluminaciones, se usaba polvo de piedras preciosas, como el rubí o el lapislázuli, incluso también el pan de oro. Las tapas se elaboraban en madera o cueros gruesos, a veces enjolladas o con incrustaciones. Muchos fueron los centros de copiado e iluminación de libros en la Edad Media: Irlanda, Chartres, Trèveris, Ratisbona, Fulda, Toledo y Amalfi. Con la aparición de las universidades y la cultura burguesa letrada, nuevas ediciones más económicas inundaron Europa. Con la invención de la imprenta y del uso del papel, los libros se abarataron mucho, llegando a más gente. Sin embargo, hasta la actualidad, nunca dejaron de hacerse manuscritos iluminados.